Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión del mes de febrero de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Esta noche desarrollaremos el tema de mieloma múltiple. Como ustedes han visto en la promoción, tenemos a dos ponentes, uno latinoamericano y otro de origen mexicano, pero que radica en los Estados Unidos. Consideramos que ambos temas y ambos ponentes seguramente serán del agrado de todos ustedes y tengo el gusto también de presentar a la doctora Roberta de Michelis, quien es la vocal académica en nuestra mesa directiva, para que haga la presentación de ambos ponentes. Recuerden ustedes, si tienen preguntas, empezarlas a enviar para que la doctora de Michelis pueda irla recibiendo y tengamos una sesión de preguntas y respuestas bien nutrida, donde todos participemos y en esta sección de las preguntas y respuestas, que siempre he considerado que es de mucha utilidad, pues puedan ustedes aprovechar la presencia de estos dos expertos esta noche. Adelante, Roberta. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a la sesión. Gracias, doctor Mellón. Y como ya lo comentó, pues nuestra sesión el día de hoy es sobre mieloma múltiple. Esta es la agenda que tendremos y los ponentes que tendremos, que pues siguiendo con la misma dinámica de las sesiones ordinarias previas, comenzaremos con la presentación de un caso clínico interesante sobre el tema, que ahorita les presentaré a nuestros ponentes, pero en esta ocasión le corresponde al Hospital Civil de Guadalajara y después tendremos a nuestros dos ponentes. Ahorita se los presentaré también, pero la primera charla será acerca del estado actual del mieloma múltiple en Latinoamérica y hablaremos pues justamente de los retos y posibles soluciones para los problemas locales en nuestra región. Y después la siguiente charla acerca de en dónde estamos en mieloma múltiple en 2022, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces el caso clínico lo va a presentar la doctora María Alejandra Núñez. Ella es médico residente de segundo año de hematología del Hospital Civil de Guadalajara y de hecho también en la parte final, en la sección de preguntas y respuestas, tendremos al doctor Alejandro Padilla, que es el profesor titular del curso del Hospital Civil de Guadalajara. Nuestra primera ponencia acerca de mieloma múltiple en Latinoamérica la va a presentar la doctora Eloísa Riva. Aquí pueden ver algunos de los aspectos más relevantes en cuanto a su currículum, pero la doctora Eloísa Riva es la presidenta actual del Grupo Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Ella es de Uruguay y vive allá. Tiene mucha experiencia en trastornos de células plasmáticas en general, particularmente mieloma múltiple, y ha participado en registros muy importantes en mieloma múltiple en la región y tiene también muchas actividades en conjunto con la sociedad, con la ASH, con la Sociedad Americana de Hematología, y además la doctora Eloísa Riva tiene un particular interés en la formación en investigación clínica y en impulsar a jóvenes investigadores en América Latina y particularmente en el tema de mieloma múltiple. Así que seguramente será muy interesante lo que nos tenga que decir. Y la segunda ponencia nos la dará el doctor Víctor Jiménez Cepeda. Como decía el doctor Mellón, él es de origen mexicano. Se formó inicialmente en México, pero después de su formación inicial en México, pues ha pasado por muchos lugares del mundo y actualmente vive en Calgary, en Canadá, donde se dedica específicamente a trastornos de células plasmáticas. Mucho interés en particular en amiloidosis, ha tenido entrenamientos en distintos, como les digo, países y áreas de mieloma múltiple, y él nos dará la segunda charla. Y les recuerdo, bueno, como ya les dijo el doctor Mellón, que pueden ir poniendo las preguntas en una parte especial en la plataforma que están viendo y también tienen ahí una parte donde pueden pedir si necesitan alguna ayuda técnica y todas las preguntas váyanlas poniendo sobre la marcha y al final tendremos pues un buen tiempo para discutirlas. Entonces, bueno, sin más que decir, le dejo ya la palabra a la doctora Núñez para presentar el primer caso clínico que seguramente será muy interesante. Gracias.
Muchas gracias por la presentación y la invitación. Buenas noches, yo soy Alejandra Núñez y les presentaré el día de hoy el caso clínico correspondiente a la sesión de esta noche. Se trata de un paciente masculino de 69 años de edad, originario del municipio de Mascota y residente de Puerto Vallarta. Su estado civil unión libre y de religión católica. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, ambos padres con diabetes mellitus tipo 2, de los antecedentes personales no patológicos, lo único positivo, tabaquismo durante 40 años, a razón de media cajetilla al día e inicio de vida sexual a los 16 años con 25 parejas sexuales. Dentro de los antecedentes personales patológicos, el paciente negó enfermedades crónico-degenerativas, así como procedimientos quirúrgicos u hospitalizaciones previas. Su padecimiento actual inicia en octubre del 2012 con un cuadro clínico caracterizado por pérdida ponderal de 7 kilogramos. A esto agregándose astenia, adinamia, palidez generalizada, sensación de palpitaciones y disnea de grandes esfuerzos que progresa a moderados esfuerzos, por lo que acude a atención médica al servicio de urgencias de nuestro hospital el 29 de enero del 2013. Dentro de la exploración física a su ingreso, se encuentra al paciente taquicárdico con frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, con palidez de piel y tegumentos, mucosa oral deshidratada. El resto de la exploración física se encontró sin alteraciones. En los exámenes de laboratorio iniciales, lo que más llamaba la atención era la anemia con hemoglobina de 8.48, así como la creatinina en 1.3, con tasa de filtrado glomerular en 69, hipercalcemia con calcio de 14.1 y proteínas totales de 10.2 con globulinas de 8.1. Se realiza radiografía lateral de cráneo, en donde se evidencian lesiones de características osteolíticas y se decide realizar aspirado de médula ósea, en donde se evidenció fondo proteináceo con infiltración en un 50% por células con núcleo redondo excéntrico, con nucleolo visible, con una zona de palidez perinuclear y citoplasma basófilo, otras con cromatina más condensada, dichos caracteres morfológicos compatibles con mieloma múltiple plasmablástico proplasmocítico. Se solicitó inmunofenotipo en médula ósea, el cual fue compatible con células plasmáticas monoclonales, estas con restricción de cadenas lambda. También se solicita inmunofijación de proteínas séricas, en donde se detecta banda monoclonal tipo IgG en 4.000 miligramos sobre decilitro y cadenas ligeras lambda de 975 miligramos sobre decilitro, con una relación de cadenas ligeras kappa lambda de 0.06, con una beta 2 microglobulina en 6.31, por lo que se clasifica en estadio 3 del ISS. Por lo anterior, se decide iniciar esquema de quimioterapia con bortezomib, talidomida y dexametasona, completando 6 ciclos de mayo a noviembre del 2013, logrando respuesta completa con enfermedad mínima residual negativa. El paciente no acepta trasplante de médula ósea, por lo que se continúa mantenimiento a base de talidomida durante 2 años. El paciente persiste durante 5 años con respuesta completa sostenida, con enfermedad mínima residual negativa hasta julio del 2018. En
en donde mediante estudios de seguimiento se detecta anemia, por lo que se decide realizar nuevo aspirado de médula ósea, evidenciándose primera recaída con presencia de 40% de células plasmáticas. El paciente en ese momento ya no acepta ningún esquema de quimioterapia que le implicara acudir de manera frecuente al hospital por ser de Puerto Vallarta, por lo que se decide iniciar tratamiento con melfalán, prednisona y talidomida, recibiendo 4 ciclos. Sin embargo, durante estos 4 meses el paciente no acude a consultas de seguimiento. Fue hasta el 18 de diciembre del 2018 cuando, al iniciar con desorientación, visión borrosa, somnolencia, cefalea y epistaxis de 4 días de evolución, es llevado al servicio de urgencias. En la exploración física a su ingreso, se encuentra al paciente taquicárdico, desorientado, con escala de Glasgow de 13 puntos. Ante la clínica con la que acude el paciente, se explora fondo de ojo, en donde se evidencian venas retinianas dilatadas, tortuosas, con múltiples zonas de hemorragia, mucosa oral deshidratada con presencia de gingivorragia. El resto de la exploración física se encontró sin alteraciones. En los exámenes de laboratorio, evidenciándose hemoglobina en 9.4 con creatinina en 1.1, inmunoglobulina G 5930, proteínas totales de 10.4 con globulinas en 7.9, hipercalcemia severa en 15.9, resto dentro de parámetros normales. Por los hallazgos encontrados a la exploración física y en los exámenes de laboratorio, se decide realizar una tomografía de cráneo, en donde no se evidencian lesiones focales sin datos de sangrado, y se realiza por la hipercalcemia un electrocardiograma en donde se evidencia acortamiento del intervalo QT. Por lo que en ese momento se inicia tratamiento con dexametasona, ácido zoledrónico, y por los datos clínicos y laboratoriales sugestivos de síndrome de hiperviscosidad, se indica recambio plasmático, realizándose el 19 de diciembre, removiéndose 3.111 mililitros de plasma, siendo reemplazado con 750 mililitros de albúmina al 20% y 2.200 mililitros de solución salina al 0.9%, con lo que desaparece la epistaxis, así como la sintomatología neurológica. Se solicitan exámenes de laboratorio posteriormente, en estos encontrándose hemoglobina de 9 con creatinina en 0.82, inmunoglobulina G en 3.676, proteínas totales de 6.3 con globulinas de 3.6 y el calcio ya dentro de parámetros normales. El paciente nuevamente no acepta tratamiento que le genere acudir de manera frecuente. Sin embargo, en este momento uno de sus hijos logrando conseguir recursos, por lo que se inicia tratamiento a base de ixazomib, talidomida y dexametasona, recibiendo 6 ciclos de enero a junio del 2019. Posterior a estos 6 ciclos, se solicita inmunofijación de proteínas en suero y orina, no detectándose banda monoclonal, con relación de cadenas ligeras libres dentro de parámetros normales y enfermedad mínima residual en médula ósea negativa, considerándose en respuesta completa. A partir de ese momento, el paciente no vuelve a acudir a consulta externa hasta diciembre del 2019, en donde refiere haber iniciado con icturia y polaquiuria, por lo que se solicita antígeno prostático específico, reportándose en 1122, con una fosfatasa alcalina en 570. En ese momento, no evidenciándose mediante exámenes de laboratorio datos sugestivos de actividad de mieloma múltiple, y ante la sospecha de
cáncer de próstata se envía a valoración por el servicio de oncología, quienes solicitan gamagrama óseo, en donde se reportan múltiples zonas hipercaptantes en cráneo, tórax, pelvis y extremidades, sugestivos de enfermedad metastásico. En ese momento ya contando también con el diagnóstico de cáncer de próstata mediante biopsia, por lo que se le realiza prostatectomía y orquiectomía bilateral. El paciente no vuelve a acudir a citas de seguimiento desde el diagnóstico de cáncer de próstata, notificándonos algunos meses después su defunción secundario a dengue hemorrágico en su lugar de origen. Gracias. Hola, buenas noches, buenas tardes, según donde estén escuchándonos. Mi nombre es Eloísa Rivas, soy de Uruguay, presidenta del Grupo Latinoamericano de Mieloma, y quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Mexicana de Hematología, en particular a la doctora Roberta de Michelis y Luis Mellón por la invitación a participar en este importante evento. Y el tema de hoy es un tema que nos convoca a todos y se trata sobre retos y posibles soluciones a lo que es el diagnóstico y el tratamiento del mieloma múltiple en Latinoamérica. Entonces, como para situarnos un poquito en lo que es nuestra realidad, estuve revisando datos sobre la región. Latinoamérica representa el 10% de la población mundial, y es ampliamente heterogénea en cuanto a tamaño, población y desarrollo de todos los países que la componen, teniendo como una característica distintiva que el 75% de la asistencia médica es pública. La CEPAL, en este informe reciente del año 2020, demuestra cómo los niveles de pobreza son elevados y han crecido en los últimos 2 años, tanto en porcentaje de pobreza como pobreza extrema, así como en la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza. Esto crea, por supuesto, barreras importantes a la hora de hablar de la accesibilidad a los estudios de diagnóstico y tratamientos de patologías que son típicamente de alto costo. Vemos cómo producto de la pandemia también ha aumentado el nivel de personas por debajo de la línea de pobreza. Y datos llamativos de la región son en este informe que si bien se han hecho importantes esfuerzos por los sistemas de salud en los países de esta región, todavía estos esfuerzos son débiles y la capacidad de manejarnos en la pandemia ha sido débil y muy desigual entre los distintos países, habiendo una amplia segmentación en los países, incluso internamente, que hacen que los resultados sean muy disímiles y una preocupación creciente en cuanto a lo que es la equidad, con grandes barreras en cuanto a lo que es el acceso al sistema de salud. Y esto nos convoca en relación al mieloma múltiple, así como a todas las demás patologías. El mieloma, como sabemos, es la segunda neoplasia hematológica en frecuencia, que en principio, y tal como está descrito en múltiples reportes, tiene un diagnóstico relativamente sencillo, con estudios que todos conocemos bien, inmunoproteicos de médula e imagen fundamentalmente, y con un tratamiento que generalmente se puede hacer ambulatorio, a excepción de lo que es el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos y algún tratamiento en particular que requiere ingreso. Sin embargo, en los últimos años se han incorporado nuevos métodos de diagnóstico más refinados, como en la imagen, lo que es el PET-CT, la citometría de flujo, los estudios de citogenética y FISH, y los tratamientos se han ido convirtiendo en tratamientos de alto costo y uso prolongado que han demostrado mejorar las tasas de respuesta, de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global, pero en una patología que aún sigue siendo incurable, con una morbilidad sustancial, y en la cual nos estamos acostumbrando a tener que hacer un tratamiento prolongado porque es lo que ha mostrado ventajas. La incidencia estandarizada por edad del mieloma múltiple, si miramos la región, es de alrededor de 2 casos por 100.000
habitantes anuales, y está en aumento en los últimos 20 años. Esto es no solo en Latinoamérica, sino en todos los países del mundo, y ha aumentado un 126% en ese periodo, fundamentalmente de la mano de un aumento de los diagnósticos específicos por edad, así como el envejecimiento de la población, y en tercer lugar por el crecimiento poblacional, como reporta Cowen en este artículo. Este crecimiento, este aumento en la incidencia del mieloma se ha descrito sobre todo en países de nivel socioeconómico medio. Y si vemos aquí en esta figura, en la figura 4, vemos cómo los países de nivel socioeconómico medio son los que más han tenido un aumento, pero si miramos lo que es la mortalidad se ha visto incrementada fundamentalmente en los países de bajos recursos. Entonces, el grupo latinoamericano de mieloma múltiple dedicó sus primeros esfuerzos y trabajo a el estudio en cuanto al acceso a la valoración del mieloma múltiple y los tratamientos. Así, el primer trabajo que realizamos abarcó 13 países con 109 participantes y evaluó esta situación de acceso a estudios y tratamientos en un periodo relativamente reciente, que es 2017 a 2019. Si miramos las respuestas, tenemos que 60% de los participantes pertenecían a centros universitarios, 89 centros públicos y 97 privados. Y si nos concentramos en lo que son los resultados del acceso a estudios en el sistema público, vemos cómo casi un 20% de los pacientes no tiene acceso al proteinograma electroforético, más de un 30% no tiene acceso a la inmunofijación, casi un 60% de los centros no tiene acceso a cadenas livianas libres. Un resultado similar, alrededor de un 60-70% de los centros participantes no tenían estudio citogenético y FISH en el ámbito público, y el estudio de PET estaba disponible en solamente un 33% de los casos. Esto era claramente diferente a la realidad vivida en los centros privados, donde los resultados de estos estudios fueron, del acceso a estos estudios eran muy superiores, significativamente superiores, salvo el estudio de cadenas livianas libres, que aún en casi un 20% en los centros privados no estaba disponible, así como lo que es el sorting de células plasmáticas, que estaba disponible en un muy bajo porcentaje, tanto en centros públicos, que era un 11%, como privados, un 14%. Luego, en ese mismo trabajo, indagamos sobre la disponibilidad de fármacos, de acceso a tratamientos. Y si miramos, y haciendo, aquí están discriminados con la Y los que sí, la N los que no, discriminamos los que tenían genéricos y aquellos fármacos que estaban accesibles mediante recursos especiales de aprobación, o sea que no estaban disponibles para todos a pesar de estar comercialmente disponibles. Entonces, para destacar de esta tabla, el acceso a melfalán, a ciclofosfamida, a talidomida, fue muy amplio entre los países participantes. Lenalidomida y bortezomib estaban disponibles en la mayoría de los países que participaron, y ya drogas más nuevas estaban mucho menos disponibles, o bien en los países donde estaban disponibles era mediante recursos especiales de autorización de fármacos. Sin embargo, el trasplante de autólogo solamente estaba no disponible en 2 de los 13 países, y aún países con muy bajo acceso a nuevos fármacos, e incluso países que no tenían acceso a lenalidomida o bortezomib, tenían disponibilidad del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
Entonces, también indagamos un poco sobre cuál sería la primera, en función de esta disponibilidad de fármacos, cuál sería la primera elección en un paciente candidato a trasplante, y vemos que la mayoría de los pacientes, tanto en centros públicos como privados, reciben planes basados en bortezomib. Prácticamente esto es tanto para pacientes de riesgo estándar como de riesgo alto. En los pacientes de riesgo estándar en el sistema público había un mucho mayor uso que en el sistema privado de esquemas basados en ciclofosfamida, talidomida y dexametasona, y el uso de lenalidomida era superior, sobre todo en los pacientes de alto riesgo y en particular en el sistema privado. Adicionalmente, quisimos conocer sobre el costo de estos fármacos en los países, haciendo la salvedad de las diferencias del valor del dólar y de las diferencias por país. Vemos acá el costo, y sobre todo tener en cuenta que estos son, aquí ven el costo para qué fármacos y en qué posología está evaluado. Vemos una gran heterogeneidad, estos son para los fármacos originales, y vemos que los costos de los fármacos que actualmente son el estándar del tratamiento son fármacos caros. Entonces, de este trabajo a destacar como un reto, digamos, y alguna fortaleza que tenemos en la región, bueno, debilidades, más de 20% no tiene acceso a proteinograma en los centros públicos, y más del 60% no tiene acceso a cadenas livianas libres. Estos resultados en los últimos años pueden haber variado un poco, pero les voy a mostrar luego algunos reportes de la región, y sustancialmente es algo parecido. El citogenético y el estudio de FISH, el convencional y el FISH, están bastante limitados, o sea, hay 60% de los centros públicos que no tienen acceso a estos estudios y 40% en los privados, y el sorting de células plasmáticas en ambos tipos de centros se hace en menos del 20%. Por lo tanto, esto nos permite decir que tenemos una dificultad, un reto en cuanto a lo que es el diagnóstico adecuado de mieloma múltiple y el seguimiento, que tenemos, por otra parte, en cuanto a lo que sí, algunas fortalezas, tenemos disponibilidad de bortezomib y lenalidomida en la mayoría de los países, y el trasplante es la estrategia terapéutica más disponible, aún en aquellos países donde el acceso a nuevos fármacos está limitado. Posteriormente, nuestro mismo grupo, el grupo de Latinoamérica, evaluó en estos países que están aquí detallados en la tabla, cuál es la realidad de los pacientes de nuevo diagnóstico que sean candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y vemos como un hecho importante que la mayoría de los pacientes son diagnosticados en una etapa avanzada de la enfermedad y con un ISS alto. El CyBorD es el esquema más utilizado, siendo referido por el 40% de los casos de los pacientes reportados, seguido de CTD y BTD. Y muy interesante para analizar y para sobre todo reforzar posteriormente, es que de todos estos pacientes, que todos ellos habían sido considerados candidatos a trasplante, solamente 53% recibieron el trasplante efectivamente. 62% recibieron mantenimiento, un tercio de ellos fue talidomida y alrededor del 60% lenalidomida. Y tenemos una sobrevida a 5 años para el global de esta población de 64%, que si la discriminábamos entre centros privados y públicos era notoriamente diferente, aunque cuando se ajustaba esta evaluación a parámetros como ISS, falla renal, hipercalcemia y el tratamiento, estas diferencias se acortaron un poco. Sin embargo, sí se objetivó una diferencia en la sobrevida global en pacientes con trasplante versus sin trasplante, que era de 85% contra 70%.
Cuando hicimos el análisis de los factores en un análisis multivariado que estaban asociados con una inferior sobrevida global, vemos que la procedencia del centro público no fue estadísticamente significativa, si bien esto por el N y por algunas características del análisis, no hay que tomarlo como un dato, es un dato estadístico y es el resultado que nos dio, pero no hay que dejarse engañar porque lo vimos en el otro trabajo de más o menos los mismos países en los que el centro público tenía inferiores de resultados. Los factores que sí fueron claramente asociados con inferior sobrevida fueron la hipercalcemia, el hecho de que el paciente no recibiera trasplante. Recuerden que en esta población de pacientes potencialmente candidatos solo el 53% recibió efectivamente el trasplante, que el paciente no hubiera llegado al menos a una muy buena respuesta parcial y que no hubiera recibido mantenimiento. Fuimos a analizar, porque un aspecto interesante de analizar sería por qué los pacientes, por qué casi la mitad de los pacientes candidatos a trasplante realmente no se trasplantan. Y no, este es un trabajo a futuro, no lo teníamos evaluado en este trabajo inicial, pero sí fuimos a evaluar algunas diferencias que pudieran haber entre los grupos de pacientes según trasplante y no trasplante, y aquí vemos cómo el hecho de estar con enfermedad más avanzada, falla renal, el no recibir inducción basada en bortezomib, la profundidad de la respuesta y el hecho de no recibir mantenimiento fueron los factores que se asociaron significativamente con la sobrevida. Como principal conclusión de este trabajo, los pacientes del sistema público se diagnostican con una enfermedad más avanzada, con un estadio ISS mayor, tienen menos acceso a bortezomib y a trasplante comparados con los del sistema privado, que casi un 70% se trasplantaba comparado con un 35% del sistema público. Y los pacientes también del sistema público tienen menos acceso a mantenimiento. Entonces, en relación a los hallazgos que teníamos previamente, el trasplante está ampliamente disponible, sin embargo tenemos que trabajar en que ese acceso a trasplante sea real. En un análisis en los centros participantes de este trabajo, lo que pudimos observar por referencia de los médicos, de los hematólogos participantes, fue que hay limitaciones vinculadas sobre todo a criterios muy estrictos de inclusión para el trasplante, a retraso en los ingresos y a centros que tienen un escaso número de camas para la población total del país. Estos resultados que mostramos aquí del grupo son similares a otros resultados de la región. Si nos remontamos al año 2011, ya en este trabajo sobre hematología en Latinoamérica se destacaba el hecho de que la mayoría de la población se asiste en el sistema público y que el acceso a estos estudios citogenéticos, FISH y PET era muy heterogéneo, en detrimento del sistema público. Posteriormente, en este estudio del año 2017 se observó lo mismo que nosotros encontramos, un acceso real a trasplante bajo de 27%, y se destaca la necesidad de nuevos fármacos. Este trabajo es un trabajo de México en el cual el trasplante fue la única variable que se asoció con una mayor sobrevida global a 5 y a 10 años, y esto fue independiente del plan de inducción y del hecho de recibir o no mantenimiento. En Uruguay tenemos un estudio similar, reportado el año pasado, en el cual encontramos el mismo hecho, que el trasplante es como una variable, un factor ecualizador, digamos, de las respuestas. Este es otro trabajo también de México del año 2018, en lo cual se encuentra lo mismo reportado, los centros públicos con estadios más avanzados, sin inclusiones de nuevos fármacos, con respuestas, como vemos acá, profundidad de respuesta inferior y con peor sobrevida global,
y en este último trabajo, reportado en 2020 en más de 1000 pacientes candidatos que evaluó en el periodo de 2008 a 2016, se objetivó un descenso en el uso de talidomida y aumento del uso de bortezomib y el trasplante, si bien todavía sigue siendo poco, y se consolida el hecho de la ventaja en centros privados en cuanto al acceso a tanto bortezomib como trasplante. Si vemos lo que es la tasa de trasplantes cada 10 millones, vemos que en Latinoamérica estamos en general bastante más lejos que países más desarrollados. Uruguay tiene un muy buen acceso a trasplante, pero todavía en la región como tal tenemos que mejorar ampliamente. Entonces, si nos ponemos en cuanto a cuál es la situación del mieloma en la práctica clínica en la región y qué es lo que tenemos en nuestros países, bueno, no hay dudas de que las tripletas, incluyendo inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores, daratumumab en lo posible, seguido de trasplante en los pacientes candidatos y mantenimiento son el estándar de tratamiento. Y esto viene de lo que son las recomendaciones internacionales que se basan en lo que es nuestro mejor nivel de evidencia, que son los estudios, ensayos clínicos prospectivos, randomizados, controlados. No hay ninguna duda de que por ahora eso es la mejor forma que tenemos de demostrar la eficacia de los tratamientos, pero con una elevada validez interna, como tienen los ensayos clínicos, no podemos dejar de reconocer que tienen limitaciones importantes en su validez externa, en la generalizabilidad, y en que los reportes en general de resultados están hechos a corto plazo, entre 1 y 3 años de seguimiento. Y como dato muy importante, y está reportado en un trabajo reciente que les voy a mostrar, 40% de los pacientes no cumplen los criterios de inclusión para ensayos clínicos. O sea, 40% de los pacientes con mieloma no pueden ser incluidos en los ensayos clínicos. Si miramos en este trabajo, que fue reportado el año pasado, se analiza la elegibilidad de todos los ensayos de Estados Unidos, de multicéntricos, Canadá, Italia, España, Alemania y Dinamarca, y vemos cómo la cantidad de pacientes no candidatos es alta. O sea que tenemos que pensar que lo que es vida real tiene algunas diferencias como en relación a lo que encontramos en los ensayos. Y que además la eficacia debe contemplar otros parámetros. Debe contemplar lo que es la tolerancia, los efectos adversos y la calidad de vida, los outcomes reportados por los pacientes. Debe considerarse la disponibilidad con los costos que genera para el sistema de salud, y debe considerar también las preferencias de los pacientes, y así está muy lindo en este trabajo que les comparto cómo lo que es la eficacia de los tratamientos va más allá de lo que es el parámetro del endpoint de cada ensayo clínico. Entonces, llegados a este punto tenemos evidentemente mucho para comentar y algunas acciones, porque bueno, el desafío que me pusieron en la invitación era hablar de posibles soluciones. Obviamente no voy a dar soluciones, pero sí puedo dar algunos comentarios y ideas para compartir con este grupo y ver si entre todos podemos mejorar las situaciones. Es una era en donde la enfermedad residual medible es el objetivo terapéutico. Sin embargo, nosotros estamos, si miramos la realidad que tenemos reportada, con deficiencias ya desde el inicio, lo que es el diagnóstico adecuado y lo que es el seguimiento. Entonces, analizar y reportar esos datos nos ha permitido abrir los ojos a ver esta realidad. Tanto el grupo latinoamericano, cada grupo por país, ha reportado datos que son consistentes entre sí. Necesitamos mejorar la calidad del registro de datos, y pongo aquí algunos análisis que estarían interesantes para hacer en futuros trabajos, como las causas de no trasplante, qué pasa con los pacientes no candidatos, cuál es realmente el mantenimiento y la duración que utilizamos, cómo es la calidad de vida. O sea, tenemos mucho por hacer y para documentar sobre nuestra región y poder visibilizar mejor cuáles son nuestros problemas. Necesitamos trabajar en conjunto con autoridades
institucionales y gubernamentales. Sin duda nuestra guía tienen que ser las recomendaciones internacionales, pero también tenemos que tener en cuenta adaptarlas a la realidad. Y en esto el grupo está enfocado en hacer un proyecto de guías adaptadas a la región, al cual por supuesto están todos invitados a sumarse y participar. Tenemos que reforzar experiencias positivas. En el Uruguay tenemos la experiencia del Fondo Nacional de Recursos, que es una entidad paraestatal que aporta a través de los impuestos de los ciudadanos equidad en el acceso a los fármacos y a las estrategias de alto costo, incluyendo el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que están por igual, independientemente de cuál sea la institución a la que el paciente pertenece. En Chile tenemos también ejemplos de que las publicaciones internacionales de sus datos les han mejorado el acceso a fármacos. Aumentar el índice de sospecha en los médicos neonatólogos y también en los pacientes, esto es importante, es un clásico de la región, que los pacientes debutan y son diagnosticados en etapas avanzadas. Cursos de capacitación siempre son buenos. En el GELAM tiene planificado el curso inicial para el segundo semestre, así que ya les estaremos también invitando a participar y a contribuir también a difundirlo, y también lo que son las charlas con los pacientes. Y luego programas o alianzas en conjunto con la industria y con los gobiernos. Sin duda el análisis tiene que ser amplio, tiene que ser un análisis de costo-efectividad, la representatividad y la calidad de vida tienen que estar evaluados. Necesitamos que los costos de los fármacos sean accesibles y sin duda necesitamos ensayos clínicos en la región. Y por supuesto participar activamente en sociedades internacionales en la cual podamos dar una difusión de estos resultados y hacer un análisis conjunto de posibles soluciones con países que ya han logrado sortear estos problemas. Bueno, y hasta aquí ha sido mi presentación. Espero haber aportado datos de interés sobre la región y creo que tenemos mucho por hacer y bueno, los esperaremos a todos, tanto en el grupo como para que todos puedan compartirnos sus aportes en la comunidad. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Es un placer estar con ustedes y compartir el podio con los presentadores, particularmente gente de México y de Guadalajara, que es mi casa. Hoy me voy a permitir hablarles un poquito de lo que es el tratamiento del mieloma múltiple y un poco en dónde estamos y hacia dónde vamos. Vamos a tratar de abordar un poquito características de la enfermedad y características de los tratamientos. Como ya se ha mencionado, el mieloma múltiple es un trastorno de células plasmáticas con proliferación de estas a través de la médula ósea y cuya manifestación clínica se da en función de la falla renal, debido al crecimiento y la producción de proteínas anormales. Es una proteína única, una cadena ligera que a veces puede ir a dañar los riñones, pero también puede relacionarse a lesiones líticas, fracturas óseas, anemia por proliferación de estas células en la médula ósea, tumores extramedulares, entre otras características, incluyendo leucemia de células plasmáticas o afectación menos frecuentes como el sistema nervioso central. El mieloma múltiple no es una sola entidad, aún en una sola persona sabemos que existen entre 3 a 5 diferentes clonas que tienen que ver con la producción de estas proteínas anormales. Esta es una diapositiva clásica de una paciente que donó su médula ósea durante toda la fase de la enfermedad del mieloma. La paciente fue tratada con diferentes esquemas convencionales y también en ensayos clínicos, y vemos cómo hay alrededor de 5 clonas al momento del diagnóstico y cómo estas clonas se contraen y se expanden en función de las respuestas al tratamiento, pero también la resistencia que crean esos medicamentos, y cómo en fases terminales las células que en un principio quizá no se ve aquí tanto, esta clona que es muy pequeñita es la clona que se expande en la fase avanzada de la enfermedad con una leucemia de célula plasmática, la responsable de la proliferación en ese sentido. Cuando hablamos de individualizar el tratamiento del mieloma, mucho tiene que ver las características biológicas de estas células, estas clonas heterogéneas que tienen la capacidad de aprender cómo hacerse resistentes a los tratamientos, pero también hay factores del huésped, factores sociales, geográficos que tienen que considerarse en el momento de tratamiento. Yo creo que el caso que se ha presentado el día de hoy es un ejemplo
muy claro de todos los factores como el transporte, la cercanía con el centro de cáncer, las características de los tratamientos, tratar de que sean orales para que los pacientes puedan viajar. Ahora con la pandemia, todas las características del manejo del mieloma que se tiene que modificar, el hecho de que en algunos centros se tuvo que cerrar los programas de trasplantes, etcétera. Se tiene que considerar y se tiene que individualizar el manejo de los pacientes, no solo en función de las características biológicas, sino también de los factores a considerar como geográficos, de transporte, de posibles efectos secundarios y obviamente de acceso, que es el principal problema que parece ser evidente en Latinoamérica, como les manifestó ya la doctora Riva. Aquí vemos esta laminita donde les voy a mencionar que es muy importante que el mejor tratamiento para el mieloma se dé de manera inicial. ¿Y por qué es importante? Es porque en pacientes que son elegibles y no elegibles al trasplante, no hay garantía de que un paciente que recibe la primera línea de tratamiento va a progresar a las siguientes líneas. Y vemos como en particular el grupo que no es elegible al trasplante, alrededor del 50% de los pacientes no progresa a las siguientes líneas, ya que los pacientes van a ser muy frágiles en este grupo en particular e incapaces de recibir tratamiento por tiempo prolongado. Hoy en día tenemos muchos tratamientos, es una esperanza de tener en algún momento tratamientos que pueden llevarnos a la curación del mieloma, pero hoy en día tenemos tratamientos que son capaces de brindarnos respuestas muy profundas, tan profundas que hoy podemos encontrar evaluaciones de la enfermedad de manera muy sensitiva, como es la enfermedad mínima residual negativa, ya sea por estudios genéticos o estudios de citometría de flujo, y la implicación de la enfermedad residual negativa se da en una reducción en el riesgo de muerte y progresión, en este caso 67% en aquellos que tienen esta enfermedad residual negativa, en los pacientes que son elegibles a trasplantes, y 68% para aquellos pacientes que tienen enfermedad residual negativa que no son elegibles a trasplante y que son tratados. Entonces, tiene implicaciones en cuanto a la manifestación de una respuesta profunda, y vamos a tratar de elaborar un poquito en cuanto a cuál es la importancia, los factores y las metas del tratamiento en mieloma. Como decía Eloísa, es importante considerar que en la región hay muchos obstáculos que tenemos que solventar. Y bueno, en pacientes que son elegibles a trasplantes, como son la gran mayoría jóvenes, son pacientes que tienen un estado de desempeño físico mejor, tratar de dar el mejor tratamiento para prolongar la respuesta y mantener una supervivencia en los mejores rangos es importante, mientras que en pacientes que quizás son más frágiles, que son más ancianos, que tienen estados de desempeño más alterados, quizá en ellos lo más importante es mantener, sí, el control de la enfermedad tanto como sea posible, pero sin descuidar los efectos en cuanto a la calidad de vida. Y la calidad de vida puede ser diferente en cada paciente. Y bueno, en esta laminita nada más les presento lo que es las características a considerar. Les mencionaba que una parte vienen las características biológicas del mieloma, pero hay otros factores como el acceso, la calidad de vida, los factores geográficos, la transportación, las características propias de los centros de cáncer, para establecer cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Y bueno, acceso, como les mencionaba, es muy importante. Los pacientes de manera general los segregamos en dos grupos, los que son elegibles al trasplante y los que no. En Canadá estos son los esquemas de inducción que hacemos antes de colectar las células plasmáticas y proceder a lo que es el trasplante con dosis altas de quimioterapia. Quizá el área del régimen de inducción más común que tenemos es la combinación de ciclofosfamida con bortezomib dexametasona. Este estudio se hizo una combinación de pacientes de Canadá y pacientes de la Clínica Mayo de Arizona, y vemos cómo la gran mayoría de los pacientes tiene respuesta cercana al 100%, más del 90% de los pacientes con cierto grado de respuesta, y vemos cómo después del trasplante las respuestas se hacen profundas con cerca del 70% de los pacientes con respuesta completa o respuesta completa cercana. Hay otras formas de tratar de comparar la eficiencia de otros medicamentos como la lenalidomida asociada a bortezomib, y en este estudio del grupo francés se intentó identificar si podíamos con estos nuevos tratamientos quizá dejar de utilizar las terapias de dosis altas de quimioterapia como es el trasplante. Y bueno, vemos que el trasplante al momento sigue siendo la mejor estrategia de tratamiento para aquellas personas que son elegibles, con una reducción del 30% en el riesgo de muerte y de progresión comparada con el tratamiento de quimioterapia sin proceder al trasplante. Y vemos cómo los pacientes con trasplante tienden a mantener grados de respuesta con enfermedades residual mínima negativa mayor, cuando vemos los trasplantados casi 30% comparado con 20% los que solo reciben quimioterapia. Entonces el trasplante en ese sentido es uno de los tratamientos que tiene mejores efectos. Hoy en día tenemos nuevos medicamentos y estamos tratando de reemplazar el trasplante con otras estrategias que vamos a comentar. Una de ellas es tratar de mejorar los esquemas de inducción. Aquí en este caso es la adición de daratumumab, bortezomib, talidomida, dexametasona,
y se compara con bortezomib, talidomida, dexametasona, se hace el trasplante y después viene una fase de mantenimiento y después una fase de consolidación, una fase de mantenimiento. Aquí les voy a presentar los estudios globales de la combinación de daratumumab con el BTD y BTD, mostrando que la adición de este anticuerpo monoclonal reduce el riesgo de muerte y progresión al 53%, y vemos cómo, aunque las respuestas parecen ser similares, la profundidad de la respuesta es mayor en aquellos pacientes que reciben la combinación con el anticuerpo monoclonal. Entonces, es importante considerar estas características en el mismo estudio, pero en la fase de la evaluación de la respuesta, en la fase de mantenimiento, aquellos pacientes que fueron aleatorizados a recibir daratumumab de mantenimiento o solo observación. En esta actualización que se presentó en ASH podemos ver cómo los pacientes se segregaron de una manera similar, y el paciente que recibe mantenimiento con daratumumab parece tener una supervivencia libre de progresión mejor a 24 meses comparado con los pacientes que solo reciben observación. Pero lo interesante es ver cómo las respuestas son más profundas, la enfermedad residual negativa es mayor comparada con el grupo que no lo recibe, lo mismo para la respuesta completa. Y cuando analizamos de manera más específica el uso de daratumumab, ya sea en la fase de inducción, en la fase de consolidación y mantenimiento, ya sea solo en la fase de inducción y después seguida de observación en la fase de mantenimiento, vemos cómo la exposición de daratumumab en cualquiera de estas fases del trasplante parece ser la que brinda los mejores resultados, y cuando se compara con la combinación solo de BTD sin utilizar daratumumab, vemos que es el grupo que tiene los peores resultados en ese sentido. Podemos ver también que los que reciben daratumumab durante todo el proceso son los que mejores respuesta tienen. Sin embargo, aquellos que reciben daratumumab en alguna fase del proceso del trasplante tienen rangos de respuesta quizá no similares, pero muy cercanos a esto, y los pacientes que no reciben daratumumab son los que tienen los peores resultados. Lo mismo se ve aquí en la laminita del lado derecho para la enfermedad residual negativa, lo cual, como les mencionaba, sugiere que el uso de daratumumab en cualquiera de las fases del trasplante o post-trasplante parece ser el efecto que incrementa la respuesta de la supervivencia en los pacientes tratados con mieloma. Existe otro estudio, esta es la versión americana de la combinación del anticuerpo monoclonal con el esquema de inducción más comúnmente utilizado en la Unión Americana, que es el RBD, lenalidomida, bortezomib, dexametasona, y aquí en realidad se hace lo mismo, se da el tratamiento, es más o menos la versión en espejo del estudio de Casiopea, pero aquí se combina daratumumab y lenalidomida versus lenalidomida, que es el estándar de mantenimiento de la Unión Americana. Los pacientes fueron aleatorizados y se balancearon estadísticamente en el proceso de aleatorización, y vemos cómo los pacientes que reciben daratumumab con lenalidomida, bortezomib, dexametasona son los que tienen respuestas muy profundas. Vemos, si de manera general vemos todos los pacientes, la posibilidad de respuesta es virtualmente cercana al 100%, pero vemos cómo las respuestas son más profundas en aquellos pacientes que reciben el anticuerpo monoclonal, con respuestas completas alrededor del 82% después de 2 años de mantenimiento. Cuando vemos la progresión en cuanto a la enfermedad residual negativa, vemos lo mismo. Los pacientes que reciben daratumumab llegan hasta 81% de enfermedad residual negativa comparado con 44% a 2 años de mantenimiento, y vemos cómo estas respuestas de profundidad se ven con la sensibilidad 10 a la menos 5 en la evaluación de la enfermedad residual o 10 a la menos 6, pero vemos cómo también van progresando con el paso del tiempo y cómo son menores en aquellos pacientes que no reciben el anticuerpo monoclonal. Esto viene a confirmar lo que se mostró también en el estudio francés de Casiopea, y vemos cómo la adición del anticuerpo monoclonal a la combinación triple tiende a incrementar no nada más el hecho de tener enfermedad residual negativa en un punto, sino tenerlo de manera continua. Esto es después de 6 meses o más de 2 meses, y vemos cómo es más profunda y más sostenida comparado con aquellos pacientes que solo reciben terapia triple. Podemos ver que la gran mayoría de los pacientes se benefician de la adición de daratumumab. Sin embargo, como pueden ver aquí, el grupo de alto riesgo parece cruzar el rango de la unidad, lo cual sugiere que ese grupo sí tiene beneficio. Como pueden ver, la mediana está, o la razón de riesgo está en favor del uso de daratumumab. Sin embargo, ese grupo de pacientes aún no se mantiene la respuesta como quisiéramos comparada con los grupos de riesgo citogenético estándar. Vemos cómo la supervivencia libre de progresión a 2 años se empieza a diferenciar entre los dos grupos, con mejoría en los pacientes tratados con el anticuerpo monoclonal. Y bueno, a 36 meses empieza a verse un poquito más la separación de estas curvas. En cuanto a la supervivencia global, dado que el seguimiento es solo 38 meses, cercanos a 3 años, todavía no podemos
evaluar cambios o diferencias significativas, pero esto con una fase de seguimiento más duradera nos podrá establecer cuál es el efecto sobre la supervivencia global. Entonces, este estudio confirma que la adición del anticuerpo monoclonal nos brinda respuestas importantes. El beneficio se ve en los grupos también de alto riesgo, sin embargo, parece ser menor comparado con el riesgo citogenético estándar. Hoy en día, con nuevos esquemas de tratamiento, aquí se sustituye la combinación de bortezomib, ahora con carfilzomib y lenalidomida de dexametasona con el anticuerpo monoclonal, pero este estudio es un estudio innovador en el sentido que los pacientes reciben inducción, se colectan, se trasplantan y después se van a evaluar con enfermedad residual y van a recibir consolidaciones o mantenimiento basados en la presencia de enfermedad residual. Entonces, la idea de este estudio es establecer si podemos utilizar los estudios de enfermedad residual negativa para tratar a los pacientes. Si el paciente tiene 2 muestras con estudios negativos, se para el tratamiento y se observa, y la posibilidad de que el tratamiento se reinstituya o que se haga un poco más intenso en función de esta enfermedad residual es lo que se está evaluando en otros estudios. Entonces, en este estudio que se actualizó en el Congreso Americano de Hematología, se evaluó no solo el esquema como tal, sino el efecto que pudiera tener en los pacientes basados en los riesgos citogenéticos. Ese es el riesgo estándar, los pacientes que tienen una anomalía citogenética de alto riesgo, aquellos que se consideran ultra alto riesgo porque tienen 2 o más alteraciones citogenéticas consideradas de alto riesgo. Vemos cómo la gran mayoría de los pacientes están segregados en estos 3 grupos. Las características a considerar en cuanto a los riesgos altos obviamente incluye algunos pacientes con alteraciones de cromosoma 1. La translocación 11-14 hoy en día no se considera como de riesgo estándar, sino más bien como de riesgo intermedio. 4-14, 14-16 y 17P, que son las que habitualmente se consideran como de alto riesgo en el consenso de evaluación citogenética de la Fundación Internacional del Mieloma. Aquí vemos los efectos secundarios, que obviamente son los que están establecidos para esta combinación, pero vemos cómo las respuestas, ya sea con la sensibilidad de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6 en la población de la enfermedad residual mínima negativa, son muy importantes en todos los pacientes y parecen ser similares entre aquellos que tienen 1, 2 alteraciones citogenéticas, pero lo importante a considerar es cuál es el efecto que pudiera tener en estos pacientes a largo plazo, si los pacientes son capaces de sostener estas respuestas y por cuánto tiempo. Aquí vemos el estudio de subanálisis basado en las funciones y lo que en realidad vemos es que la gran mayoría de los pacientes tiene cierto beneficio, pero vemos como aquellos que tienen 2 o más alteraciones citogenéticas de alto riesgo son los que menos beneficio quizá pudieran tener. Entonces, esto nos ayuda a establecer el hecho de que ese grupo en particular requiere de una atención y un manejo quizá un poco diferente. Vemos cómo las respuestas en función de la progresión del tratamiento se incrementan y más del 90%, en este caso 98%, tienen al menos muy buena respuesta parcial, lo cual es bastante prometedor, pero vemos cómo este grupo de riesgo o de alto riesgo basado en 2 o más alteraciones citogenéticas, aún con estos tratamientos tan potentes, tiende a mantener rangos de respuesta que son similares, pero las supervivencias parecen ser más cortas. Entonces, el mantenimiento de la enfermedad o el mantenimiento de la enfermedad residual es lo que parece ser importante. Cuando analizamos la incidencia acumulada en cuanto a la reaparición de enfermedad residual mínima, vemos cómo este grupo de alto riesgo es el que tiene mayores rangos de reemergencia de la clona, y a veces es difícil establecer si la clona recae primero antes de que veamos manifestaciones clínicas. Lo esperable es que la clona empiece a incrementarse y en función de eso las manifestaciones. El problema es que los pacientes de alto riesgo muchas de las veces se manifiestan con enfermedad extramedular o con manifestaciones que son importantes como falla renal o tumores que requieren atención inmediata. Entonces, este estudio es innovador en ese sentido, en el uso de la enfermedad residual como guía del tratamiento, pero aún así se ejemplifica el hecho de que el grupo de ultra alto riesgo requiere una evaluación diferente. ¿Qué cosas diferentes podemos brindar a los pacientes hoy en día? Este es uno de las novedades en cuanto al manejo del paciente con mieloma, es el uso de los CAR-Ts o las terapias celulares. En este caso les voy a presentar algunos, no todos de los que tenemos. Este es de los más innovadores en el sentido de que la toxicidad no es tan alta y las respuestas y las supervivencias parecen ser mejores. En Estados Unidos se encuentra ya aprobado el CAR-T de BMS, que es el que se está utilizando. Desafortunadamente, debido a los problemas en cuanto a la transformación y las cadenas del suplemento para la manufactura de este medicamento, hay un desabasto. No se puede dar a todos los pacientes que lo requieren de esta manera, ya sea en Europa
o en Estados Unidos, y en Canadá se encuentra aprobado, pero no está como tal aprobado para reembolsarlo y que el gobierno lo pague, entonces es algo que no se tiene acceso en ciertos medios. El estudio de CARTITUDE es un CARTI diferente al de BMS, que tiene dos dominios de unión, y bueno, vemos aquí la bisagra. Estos dominios están como tal afectando lo que es el marcador de BCMA, o el antígeno de maduración de la célula B, y en este estudio, con un seguimiento de 12 meses, se ven respuestas importantes con cerca del 70% de respuestas completas estrictas y 97% respuestas, con pacientes que tienen al menos muy buena respuesta parcial en 94.9%, y estos son pacientes que están muy tratados, que reciben varias líneas de tratamiento, que son triple clase refractarios. La otra alternativa que tenemos con todos estos problemas de la cadena de suplemento para todo lo que se requiere para la manufactura de los CAR-Ts, otra opción es tener anticuerpos biespecíficos dirigidos no solo contra este marcador, sino que además tienen la capacidad de estimular las células T, en particular este marcador del CD3, y uno de estos ejemplos que se actualizó los datos en cuanto a los ensayos clínicos es el teclistamab, que es uno de los anticuerpos biespecíficos que ya se tiene como tal en estudios clínicos, donde vemos exactamente lo que hace es afectar estos dominios de unión con el BCMA y al mismo tiempo establecer un sistema de liberación de estas células T vía CD3 con la finalidad de mantener las células T tanto como sean viables en circulación y prevenir que las células plasmáticas vuelvan a regresar al nicho de la médula ósea. Y vemos cómo las respuestas aparecen muy tempranas y se pueden mantener por tiempos duraderos. Tener 88% de respondedores en fases avanzadas de la enfermedad es muy prometedor. Tenemos otros anticuerpos que tienden a buscar el mismo mecanismo, pero buscando otro marcador en la célula plasmática, en este caso el talquetamab, que tiene un mecanismo similar, pero se afecta un marcador diferente. En este caso es el GPCRF5, que es el marcador que también está unido a la estimulación o coexpresión del CD3 como inductor de las células T. Este GPRC5D es un marcador que se encuentra en la gran mayoría de las células plasmáticas. Existen ya resultados en cuanto al estudio fase 1 extendido a la fase 2 y se ha demostrado lo mismo, respuestas tempranas y respuestas que parecen duraderos en pacientes que también son triple clase refractarios. Hay otro anticuerpo biespecífico que tiende a hacer lo mismo, pero con el mismo marcador de BCMA, que es en este caso el ranatamab. Este estudio utilizó el medicamento ya sea de una manera semanal o bisemanal y vemos cómo las respuestas son profundas. Estos son pequeños casos, vemos 7 y 13, nada más para demostrar la eficacia y encontrar la dosis y la frecuencia de la enfermedad, de la respuesta a la enfermedad, y vemos cómo los datos son alentadores. Existe otro anticuerpo biespecífico que tiene otro marcador contra el cual va dirigido, en este caso el receptor homólogo del factor 5, el FcRH5. Este es un anticuerpo también biespecífico que tiene una porción de CD3 con estimulación de las células T, con la capacidad de brindar una respuesta también en pacientes que son multitratados. Aquí vemos el estudio inicial en 83 pacientes con una respuesta de 36%. Cuando se evalúan las dosis máximas toleradas, la respuesta se incrementa a 56%. Hablar de estas respuestas en pacientes multitratados es bastante prometedor. En el pasado decíamos que la respuesta global en pacientes multitratados, que se traduce en un beneficio y eficacia de un medicamento, un mieloma que puede ser utilizado de manera comercial, es una respuesta alrededor del 20%, entonces tener estas respuestas de alrededor del 50% son bastante alentadoras. Otra manera de alterar el efecto de las células plasmáticas en el nicho de la médula ósea es utilizando inmunomoduladores más profundos, en este caso la iberdomida, que es un modulador de cerebro, una ligasa de cerebro que tiene una capacidad de ser más potente que los inmunomoduladores de primera y segunda generación. Este se ha utilizado de manera única en monoterapia y también en combinaciones. Hoy en día está en combinaciones con otros medicamentos, incluyendo anticuerpos monoclonales, y vemos cómo las respuestas globales en pacientes multitratados son por arriba del 26%, quizá no tan prometedoras como las que vemos como los anticuerpos específicos, pero se espera que las combinaciones con anticuerpos monoclonales en fases más tempranas pudieran tener mejores resultados. Entonces, esto es el presente y el futuro, lo que tenemos. Como decíamos, desafortunadamente en algunos centros en los que trabajamos, incluso
en países como Canadá el acceso al medicamento, ya que nosotros tenemos una medicina socializada, no es como tal disponible para todos los pacientes. Entonces, las características de las células de mieloma, las características geográficas y de los pacientes son también importantes al momento de decidir los mejores tratamientos. Con esto finalizo la presentación y quedo a cualquier pregunta, disponible a cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias otra vez por la invitación y estoy atento a sus preguntas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por sus pláticas y a Alejandra por el caso clínico, que es muy interesante. Tenemos suficiente tiempo para discutir tanto preguntas sobre el caso como las preguntas que ya nos han hecho llegar a través de la plataforma. Ya hay muchas preguntas, pero de nuevo, quienes quieran ir agregando preguntas, tenemos buen tiempo para tomarlas. Gracias a todos por estar presentes también en la sesión, que estoy viendo que ahorita pues hay casi 720 personas conectadas a la sesión, así que ya vemos que fue un tema muy popular y nuestros ponentes muy populares. Pero bueno, empezamos con algunas preguntas sobre el caso que nos ayudarán pues tanto la doctora Alejandra Núñez como el doctor Alejandro Padilla a contestarlas. Y quisiera empezar preguntándoles un poco qué tanto siguen utilizando talidomida como mantenimiento en los pacientes, que la realidad es que es una práctica pues más frecuente de lo que esperaríamos en la región por muchos de los retos que Eloísa ya platicó, pero quisiera seguramente, pues a lo mejor ustedes ni siquiera conocieron al paciente en ese momento, pero ¿cuál ha sido su experiencia tanto en cuanto a tolerancia como en beneficio de mantenimiento con talidomida? Pues lo seguimos utilizando, o sea, sigue siendo el día a día con nosotros. Hemos tenido algunos pacientes que han sido sometidos a trasplante autólogo de médula ósea, que en la institución nos ha apoyado con el uso de lenalidomida, pero han sido algunos 5 o 10 pacientes aproximadamente, pero como tal seguimos utilizando la talidomida, es el día a día de nosotros. Y pues bueno, tenemos buenas tasas de respuesta con ellos, algunos los seguimos manteniendo junto con esteroide y en cuanto a tolerancia, pues nos va bien generalmente. A veces hacemos reducciones de dosis según la tolerancia, según la neuropatía que vayan presentando, incluso agregamos algunos fármacos que nos ayuden para manejar la toxicidad neurológica. De acuerdo. No sé si la doctora Eloísa Riva pueda complementar algo, digo, con toda la información que tiene de los datos en Latinoamérica, ¿qué tanto en la región se sigue utilizando talidomida como mantenimiento? Bueno, gracias por la pregunta, Roberta. Los datos que tenemos de los análisis es que 1/3 de los pacientes que reciben mantenimiento lo hace con el talidomida y un 57% fue con lenalidomida. No obstante, cabe destacar que hoy por hoy el estándar de tratamiento del mantenimiento en los pacientes con mieloma debe tratar de que sea lenalidomida, que está comparada, en realidad más que nada está comparado contra placebo o contra no tratamiento de mantenimiento, y su efecto, lo que hay que tener presente es que es discutible su beneficio en los pacientes de alto riesgo. Así, si uno pudiera elegir, elegiría hacer un mantenimiento con lenalidomida a largo plazo, hasta progresión o hasta intolerancia. En los pacientes de alto riesgo, en nuestro país utilizamos bortezomib para mantenimiento y lo utilizamos quincenal por este sistema que les comenté de Fondo Nacional de Recursos, que lo tenemos con cobertura para todos los pacientes. En algunos centros el mantenimiento, y basado en los ensayos, ha sido bortezomib y lenalidomida en los pacientes de alto riesgo, pero por lo menos nuestro esquema, digamos, de tratamiento sería de mantenimiento, sería lenalidomida, y en los casos de alto riesgo, bortezomib. Pero sin duda es una realidad que hemos constatado, el uso de la talidomida en el mantenimiento, y sabemos de reportes, en particular de México, que tienen buena experiencia y con buena tolerancia. Realmente a nosotros lo que nos preocupa y vemos ventaja adicional es de la lenalidomida, es la baja tasa de neuropatía que produce comparado con el uso de talidomida a largo plazo.
De acuerdo, muchas gracias. Adelante, doctor. Quisiera preguntarle a Eloísa, no sé si en Uruguay están legalizados algunos fármacos genéricos, como sucede en Argentina, que está muy cerca de ustedes, y si eso consideran ustedes que puede representar alguna ventaja en términos de costos, por ejemplo, la lenalidomida genérica. Bueno, sí, tenemos disponibles genéricos de lenalidomida, también de bortezomib. Hemos, en lo que es el sistema regulatorio, digamos, oficial, también utiliza genéricos en lo que es el sistema de Fondo Nacional de Recursos. Los sistemas públicos privados a veces solamente utilizan, tienen disponibilidad de los originales. En un análisis que realizamos sobre uso de bortezomib genérico y el bortezomib original, no encontramos diferencias significativas, ni en tasas de respuestas, ni en toxicidad, y la verdad que la experiencia ya de muchos años que tenemos aquí en Uruguay con bortezomib ha sido muy positiva. Lenalidomida hemos tenido muy diversas experiencias y no podemos todavía tener una conclusión objetiva, digamos, de diferencias en cuanto a la tasa de respuestas o a toxicidad. Lo que sí seguro, el uso de los genéricos ha contribuido al descenso de los costos y de la disponibilidad mayor de estos fármacos para los pacientes. Sin duda queda un poco de camino todavía por explorar en cuanto a los estudios comparativos entre los genéricos y los originales, que eso sí no los tenemos de una manera, digamos, científicamente validada. Tenemos datos locales comparativos de un N no significativamente alto. Gracias. De acuerdo. Otra pregunta interesante sobre el caso clínico que es de llamar la atención, pues este paciente que tuvo síntomas de hiperviscosidad, ¿no? ¿Qué tan frecuente lo ven? Y me gustaría después también que Víctor nos pudiera complementar un poco con su experiencia. ¿Qué tan frecuente has visto casos de hiperviscosidad con mieloma múltiple? Y me preguntas a mí, la presencia de hiperviscosidad al momento del diagnóstico es muy limitada. Los pacientes con mieloma hoy en día, con los tratamientos que tenemos, tienen la capacidad, la gran mayoría de los pacientes tienen grandes cantidades de cadenas ligeras en la sangre, y ese sería uno de los factores como tal que puede incrementar la viscosidad en la sangre. El mieloma en general no hace que la sangre sea muy viscosa. En muchos casos los pacientes llegan con trastornos de confusión, llegan hipercalcémicos, corriges la hipercalcemia, los hidratas, y habitualmente después de que haces eso los pacientes mejoran neurológicamente mucho. Obviamente la hiperviscosidad puede estar presente sin que el nivel de viscosidad sérica está alto, y es lo mismo que se ve, por ejemplo, con la macroglobulinemia de Waldenström. Lo que sí es cierto es que en Estados Unidos, muchos años atrás, creo que los pocos estudios clínicos que demostraron eficiencia, por ejemplo, del intercambio plasmático, de las plasmaféresis, es precisamente en los pacientes con mieloma. Se pensaba lo mismo que se podía hacer para pacientes que pudieran tener, por ejemplo, gamopatías monoclonal con afectación renal, que disminuye rápidamente la cantidad de cadena ligera que hay en la sangre, y que eso podría como tal manifestar una buena respuesta. La realidad es que la hiperviscosidad como tal es muy rara al momento del diagnóstico en pacientes con mieloma, y muchas de las veces los trastornos neurológicos que los ves en pacientes que llegan con hipercalcemias bastante severas. Y habitualmente con buena hidratación, con dosis altas de esteroides, cuando ya tienes el diagnóstico obviamente es más fácil, y con el uso de medicamentos de manera general. Los pacientes que tienen falla renal, todos pensamos que el bortezomib, por ejemplo, tiene menos efectos de toxicidad y que no tienes que reajustar las dosis, pero la realidad es que la respuesta con bortezomib o con lenalidomida en pacientes con falla renal en cuanto a reversibilidad la ves durante el primer mes, es 0.9 meses para bortezomib y 1.2 para lenalidomida. Entonces, si en realidad tienes acceso a estos tratamientos, muchas de las veces puedes controlar eso, porque la cadena ligera tiene una vida media de 4 a 6 horas. Entonces, si tienes una buena respuesta, la cadena ligera va a bajar muy rápido. Entonces, eso va a disminuir la toxicidad en cuanto a los riñones. Pero en general,
cuando bajas la cadena ligera, el efecto de viscosidad en la sangre es muy poco. Lo que sí es que estos estudios de más de 10 años, en principio se usaron cuando no había alternativas novedosas de tratamiento que pudieran dar respuestas tempranas. Entonces, dentro de lo que ustedes pudieron hacer, pues bueno, fue algo que les brindó al menos de manera transitoria una respuesta en cuanto a minimizar la cantidad de cadena ligera y con beneficio clínico. Pero hoy en día, con los tratamientos que tenemos, la idea es utilizarlos tanto como sean posible y evitar procedimientos como colocar un catéter, someter a estos pacientes a los recambios y procedimientos que tienen como tal sus riesgos, ¿no? Entonces, hoy en día es muy raro ver pacientes con hiperviscosidad, pero el efecto de estos tratamientos como tal se ha utilizado y ya se ha demostrado, aunque no todos los centros en el mundo lo utilizan, porque hoy en día tenemos esquemas novedosos con respuestas más tempranas. De acuerdo. No sé si el doctor Padilla o Alejandra quieran agregar algo al respecto. De hecho, me tocó ese recambio plasmático de ese paciente. Realmente sí llegó muy sintomático, llegó muy sintomático, llegó sangrando por todos lados, me acuerdo, y decidimos el recambio plasmático sobre todo por la clínica, porque mandaba mucho la hemorragia, mandaba mucho la cefalea, los mareos. Entonces, de hecho, creo que en casa había tenido un síncope y ante los hallazgos clínicos de las venas retinianas, todo esto, decidimos someterlo al recambio plasmático. Solamente se sometió a una sesión, tuvo una respuesta clínica realmente espectacular y después se le instauró el tratamiento y pues le fue bien al paciente en ese momento. De acuerdo. En relación también al caso, que es interesante, que después el paciente tuvo un cáncer de próstata, quién sabe si realmente pueda considerarse como una neoplasia secundaria o más bien fue algo concomitante, pero ¿qué nos pueden decir? Me gustaría escuchar la opinión de los tres en cuanto al riesgo de neoplasias secundarias con los tratamientos de mieloma que tenemos hoy en día. Bueno, no sé si alguien más quería hablar primero, pero en realidad lo que más tenemos en cuenta son los pacientes que han recibido trasplante, o sea, altas dosis de melfalán, en particular aquellos que han recibido doble trasplante, así como los pacientes que están en tratamiento con lenalidomida. La realidad es que la preocupación de las segundas neoplasias, inicialmente que había surgido en los pacientes tratados con lenalidomida, ha demostrado que lo que es el balance riesgo-beneficio de utilizarla va a favor de continuar utilizándola, y que el screening habitual de segundas neoplasias es lo que hay que reforzar en estos pacientes. O sea, los pacientes tienen un poco de riesgo un poco mayor, alrededor de un 6% según los distintos trabajos que miremos, pero haciendo un screening adecuado de las neoplasias más comunes, descartadas, excluidas en el análisis, las neoplasias de piel más comunes, en realidad se sigue favoreciendo el uso de tanto el trasplante como la lenalidomida con un adecuado seguimiento de pesquisa de screening usual de las segundas neoplasias. Y de acuerdo con Eloisa, el riesgo de neoplasias secundarias es algo que primero en cualquier persona que tenga una neoplasia primaria, el hecho de tener cáncer habla de susceptibilidad genética a tener esto. Hoy en día sabemos que particularmente los pacientes que reciben agentes alquilantes y particularmente el trasplante, el grupo de Nueva York describió incluso una manifestación de lo que es en el estudio de perfil genético. Existe una firma genética asociada a los alquilantes que se utilizan, que puedes ver en los pacientes después de trasplante. Y eso es precisamente por los efectos que tienen, no solo en las células plasmáticas, sino en todas las células que están alrededor, en el nicho de las células plasmáticas y demás. El hablar de cánceres secundarios en pacientes con mieloma a veces es muy complicado porque la gran mayoría de los pacientes son pacientes que se presentan, la edad mediana que tenemos en Canadá es 68 años. Entonces, muchos de los pacientes van a tener cánceres que son parte de envejecer. Cánceres de piel, cánceres de próstata, que dicen que mientras vivas
tanto como sea posible vas a desarrollar cáncer de próstata, ya sea que tengas síntomas o no, es parte del envejecimiento de ser hombre. Entonces, este tipo de neoplasias son muy comunes como parte del envejecimiento y no necesariamente tienen que ver con el mieloma, pero es cierto que los tratamientos que utilizamos, en particular las dosis altas de estos alquilantes, afectan de alguna manera las células malignas. Queremos que se mueran, pero también tienen efectos en las células benignas. Lo que es cierto es que el riesgo-beneficio que les comentaba Eloisa, el riesgo de desarrollar una neoplasia secundaria en estos reportes del 4 a 6%, incluyendo todos los cánceres, incluyendo los de piel que no nos matan, el riesgo en realidad es menor comparado con el beneficio de tener una enfermedad controlada por más tiempo y de tener una supervivencia global mucho mejor que aquellos pacientes que no reciben, por ejemplo, el mantenimiento. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es hacer una consejería con los pacientes del riesgo de tener esto y de la importancia de hacer los esquemas de escrutinio de neoplasias secundarias o de neoplasias en general basadas en la edad y basadas en el género, con la idea de, tanto como sea posible, encontrar a los pacientes con estas neoplasias tan pronto como sea posible. Los estudios iniciales en cuanto a las neoplasias secundarias post-mantenimiento, post-lenalidomida, hablaban del riesgo en las primeras fases, pero lo que no hemos reportado es qué tanto riesgo existe ahora que utilizamos el mantenimiento desde hace más de 10 años, qué tanto las neoplasias aparecen después de más tiempo. Entonces, nosotros hemos visto pacientes con neoplasias diferentes a cánceres de piel, en pacientes que llevan más de 5 o 6 años con lenalidomida, por ejemplo. Entonces, esa parte como tal tenemos que actualizarla y ver qué tanto efecto hay. Pero aún así, los pacientes con mantenimiento, por ejemplo, viven más porque el mantenimiento les mantiene la enfermedad por más tiempo. Los rangos de supervivencia ahora en los pacientes trasplantados son cercanos a los 10 años o más con los nuevos tratamientos. Entonces, siempre el sopesar el beneficio y los riesgos que existen es importante, pero también establecer los escrutinios de otros cánceres como manera rutinaria para todos estos pacientes es más importante, sobre todo en aquellos con trasplante. De acuerdo, y un poco relacionado a esto mismo, digo, para no salirnos del tema y ordenar un poco más las preguntas, hay una pregunta específica para el doctor Jiménez acerca de la frecuencia específicamente, y yo agregaría a lo mejor su experiencia de cómo les va a pacientes que hacen leucemia mieloide aguda secundaria a pacientes trasplantados por mieloma. Les va muy mal. Tenemos no más de 10 pacientes en mantenimiento que desarrollaron leucemia y les hacemos todo lo que te puedas imaginar, los que son elegibles a trasplante halogénico, les hacemos el trasplante halogénico, pero aún así tienen muchos riesgos de tener complicaciones. La mortalidad es mayor, es una neoplasia, es una leucemia secundaria, obviamente el riesgo es mayor. Cuando son pacientes que desarrollan esto, que no son trasplantados, pero que la desarrollan en una edad donde no los podemos ofrecer esquemas grandes, hay estudios donde la azacitidina, por ejemplo, tiene efecto como una droga antimieloma. Y a veces la utilizamos y mientras la clona de la célula leucémica esté activa, es una guerra de clonas. La clona de la célula mieloide está activa y la médula ósea está vacía de las células plasmáticas porque no hay lugar para la célula plasmática para competir. Entonces, si mantienes esa célula mieloide controlada, a veces le das espacio a la célula del mieloma para que se reactive. Lo que hacemos en algunos pacientes es combinar tratamientos. A veces les damos esquemas de tratamiento para el mieloma y los alternamos con esquemas de leucemia, pero aún así la supervivencia para pacientes que desarrollan leucemias secundarias, ya sea post-trasplante o pacientes que tienen mieloma y lo desarrollan de manera concomitante, la supervivencia es muy pobre. Entonces, de esos 10 pacientes que te comento, solo tenemos uno que está vivo, que recientemente se diagnosticó. Entonces, la mortalidad es mayor y las complicaciones son también diferentes, porque el trasplante halogénico puede controlar en teoría las dos neoplasias, pero la realidad es que el mieloma aún así tiende a reactivarse, y tener mieloma y tener enfermedad enfermedad contra huésped después del trasplante no es nada bueno en el sentido de calidad de vida. Entonces, son pacientes que como tal tienen niveles de mortalidad más altos que una leucemia primaria, pero como cualquier leucemia secundaria es esperada que la mortalidad sea mayor. De acuerdo, muchas gracias. Un poco cambiando hacia otro aspecto de preguntas, preguntan muchas relacionadas al daño renal por mieloma. Ya hablaron un poco al respecto previamente, pero quisiera escuchar sus opiniones
acerca del manejo específico de la nefropatía por cadenas ligeras. ¿Qué opciones se tienen hoy en día para estos pacientes? Si quieren, podemos comenzar por la doctora Riva. Bueno, bueno, es un tema más que interesante. Sin duda el daño renal en el mieloma múltiple es multifactorial, y tenemos que tener presente siempre algunos diferenciales en un paciente con mieloma e injuria renal, sobre todo evaluar adecuadamente la orina, evaluar el tipo de cadena, el tipo de proteinuria que tiene, en los casos que debutan con proteinuria, y diagnósticos diferenciales que suelen presentarse como glomerulonefritis rápidamente progresivas, o que a veces hacen en el diagnóstico inicial de un paciente que debuta con injuria renal aguda, retrasar el diagnóstico del mieloma múltiple. En este sentido, desde el punto de vista terapéutico, nuestra arma fundamental es el bortezomib. Es la droga que tenemos más disponible, y favorecemos, digamos, lo que son los esquemas basados en bortezomib, sea VTD o Cyborg-D, como un plan que actúa rápido, que es eficaz, que no tiene toxicidad renal, y que logra un aclaramiento rápido de las cadenas livianas. El objetivo fundamental es eliminar las cadenas livianas que están precipitando y generando el daño a nivel renal. En estos pacientes creo que es la medida más importante. Muchas veces son pacientes que debutan con una injuria renal aguda, y a veces en el estudio de la emergencia hay que estar muy atentos a lo que son las proteínas totales, que suelen estar elevadas, y no sé en sus países, pero normalmente nosotros el estudio de proteinograma y el resto de la valoración inmunoproteica tarda más, pero el estudio de las proteínas totales, que muchas veces lo tenemos adicional en el funcional hepático, es un elemento que da una pista, así como el hecho de tener una proteinuria y tipificarla rápidamente es otro elemento que nos genera alerta. Pero básicamente el tratamiento que utilizamos en primera opción y en el agudo, sin duda, se basa en el bortezomib y corticoides, y bueno, tratar de minimizar el uso de diuréticos como otro elemento importante para evitar la precipitación y la mayor agravamiento de la función renal. En casos excepcionales el recambio, que está descrito y sigue estando en algunas recomendaciones, incluso en países desarrollados, pero como hoy mencionaba Víctor, para otras situaciones como la hiperviscosidad, la rapidez de acción del bortezomib y un adecuado soporte, creo que en general lo hacen innecesario. La falla renal es muy interesante, estoy de acuerdo con Eloisa, como siempre. Los pacientes con mieloma y falla renal, obviamente la primera pregunta es ¿cómo defines falla renal? Entonces puede haber entre 30 a 40% de los pacientes con mieloma que van a tener cierto grado de falla renal si le consideras nada más una normalidad en los niveles de creatinina o de la depuración. Obviamente la gente con edad avanzada tiene niveles de depuración menor que otras, pero los pacientes con mieloma se pueden presentar con deshidratación, se pueden presentar con hipercalcemia, pueden tener infecciones que también tienen la capacidad de desarrollar daño tubular, tienen niveles de proteinuria importante. Algunas veces se asocia a problemas de enfermedad renal, de estas gampateas monoclonales de significado renal, que hoy en día se describen y que pueden estar asociadas a mieloma. Estos pueden ser las enfermedades de depósito, ya sea cadenas ligeras, ya sea amiloidosis, cadena pesada, cadena ligera, amiloidosis solamente o depósito de cadena ligera, lo que es la enfermedad de depósito de cadena ligera. Pero también hay C3, glomerulonefritis de C3 que se pueden presentar con mieloma, glomerulosclerosis asociada con mieloma, el 30% de la población mexicana puede tener diabetes. Entonces hay muchos otros factores que no necesariamente tienen que ver solo con el daño tóxico de las cadenas ligeras. Estamos acostumbrados a decir que la cadena ligera como tal no crea daño, al menos que forme estos cilindros y que se precipite de manera renal, pero la realidad es que todos los efectos que tiene la cadena ligera no son solo el estar en la parte glomerular y sobrecargar el sistema de depuración, sino que también tiene efectos de nivel inflamatorio, estimulación sobre las endotelinas a nivel renal. Entonces, la corrección de todos estos factores es importante, mantener al paciente hidratado, dar
manejo de la hipercalcemia si se tiene de manera inicial. La dexametasona, el uso de inhibidores de proteasoma, la hidratación, son los principales factores que se asocian a una rápida reversibilidad de la función renal. Como les decía, en los pacientes con falla renal estamos acostumbrados a decir el bortezomib nos va a dar la mejor respuesta. La realidad es que el bortezomib tiene el beneficio de que no tienes que ajustar como tal la dosis, más que la respuesta sea más rápida. El problema es que otros medicamentos como la lenalidomida, por ejemplo, tienen mayor metabolismo renal. La talidomida en países como el nuestro tiene el beneficio de que el efecto metabólico renal es menor. La pomalidomida sería la otra función, pero en realidad en un paciente con falla renal tienes que ver todos los factores que potencialmente pueden estar asociados a eso, y el uso de esteroides a dosis altas sí se puede. Hay pacientes obviamente que son frágiles, que tienen edades avanzadas donde no damos más de 20 miligramos de dexametasona de manera inicial. Por ejemplo, el utilizar, en lugar de dexametasona, utilizar metilprednisolona es mejor, y eso lo utilizamos, por ejemplo, en mi centro para pacientes con amiloide, porque la vida media de la dexametasona es alrededor de 4 a 6 días, mientras que la vida media de la metilprednisolona es de 36 a 48 horas, entonces es más rápida y el efecto secundario dura menos porque la toxicidad se limita por ese tiempo de la vida media de estos medicamentos. Entonces, estas cosas que son a veces sencillitas y que no pensamos mucho más que pensar en cómo voy a tratar al mieloma mejor, dar una buena hidratación, disminuir la hipercalcemia tan rápido como sea posible, evitar, por ejemplo, el ácido solihidrónico si el paciente tiene falla renal por la toxicidad, el push en 15 minutos del medicamento. Todos esos factores contribuyen, además del tratamiento con 2 saltos de esteroide, con bortezomib, a que tengas una buena reversibilidad de la función renal tanto como sea posible. Entonces es importante dar el mejor tratamiento para tratar de salvar tanto como sea posible la función renal. Perdón, muchas gracias. Una pregunta muy interesante que creo que seguramente a Víctor le interesará mucho. ¿En qué pacientes sospechas y cómo buscar si hay amiloidosis secundaria a mieloma? Y sobre todo, ¿cambia en algo el tratamiento o el abordaje y manejo que le das a estos pacientes? Primero, Luisa, que es experta en amiloidosis. No les perdones tú, Víctor, pero bueno, hago mi aporte si quieres primero y después ya le das el broche de oro a la pregunta. Como comentaba, pacientes con elementos de los categóricos de amiloidosis, macroglosia, elementos de neuropatía periférica, pacientes que tengan una injuria renal o con proteinuria, con albuminuria y cadena liviana, pacientes que tienen algún otro elemento orientador de amiloidosis, de los característicos, sobre todo los que mencioné, que son los más frecuentes, pero sobre todo lo que me parece más importante, porque una vez que el paciente ya tiene esos elementos clínicos, a la mayoría de los hematólogos se les va a surgir el buscar amiloide. Pero resaltar la búsqueda de amiloide en las otras gamapatías monoclonales, en la gamapatía monoclonal de significado incierto, cuando tiene proteinuria, recordar los estudios de ProBNP, los biomarcadores. Creo que eso es muy importante, lo que son las banderas rojas o banderas de alerta para el diagnóstico realmente precoz de la amiloidosis. Una dificultad adicional que vemos, que nos enfrentamos siempre, es cuando un paciente tiene ambas entidades, qué nombre le ponemos a la enfermedad, y recordar que un paciente puede tener una amiloidosis con más de 10% de infiltración de células plasmáticas en médula, pero si lo que predomina es la clínica de la amiloidosis, va a ser una amiloidosis con un elemento adverso que es una infiltración superior en médula. En cambio, un paciente que tiene lesiones líticas, que tiene anemia y tiene otros elementos más orientadores a mieloma, puede tener adicionalmente una amiloidosis asociada. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, sin duda en los pacientes que tienen los elementos característicos de amiloidosis, pero también la búsqueda en aquellos pacientes con elementos, digamos, que nos puedan ayudar al diagnóstico antes de que los síntomas de amiloidosis se hayan desarrollado. Y desde el punto de vista paraclínico, recordar también el adecuado estudio de la proteinuria, que nos puede siempre alertar sobre una
un depósito amiloide a nivel renal. Y en la parte de diagnóstico, nosotros la medida inicial sería el aspirado de la grasa subcutánea, con tinción con rojo Congo, para los pacientes en los que tenemos la sospecha. Luego, si hay algún elemento clínico, a veces los pacientes ya vienen con biopsia renal o vienen con biopsia digestiva en los casos de sangrado digestivo, o vienen con un estudio neurológico, y bueno, en esos casos que haya otra muestra histológica, se procesa esa muestra. En los casos en que el aspirado es negativo, proseguimos con la sospecha, el estudio de glándulas salivales también tiene buena sensibilidad en el diagnóstico. Lo que tenemos mayor dificultad es en la tipificación, y aquí en algunos centros podemos hacer el envío para la espectrometría de masa al exterior, porque no tenemos estudio para amiloidosis por espectrometría de masa en el Uruguay, ni cercano en la región, y en otros centros, bueno, en realidad se hace simplemente nos quedamos con el estudio de la tinción de rojo Congo, pero siempre saber que el objetivo tiene que ser lograr la tipificación. Bueno, ya les comentó prácticamente las cosas más importantes a considerar, Eloisa. Lo que les puedo yo agregar es que un paciente que llega con mieloma sintomático, alrededor del 10% de los pacientes van a tener amiloidosis. Muchas veces no les hacemos como tal un screening de amiloide para encontrar el amiloide en el tejido, porque, por ejemplo, pacientes que tienen mieloma sintomático, que no tienen como tal evidencia de amiloidosis sistémica, si les encuentras amiloide, los vas a excluir de los ensayos clínicos. Entonces, en centros donde tienes acceso a ensayos clínicos, esos pacientes que tienen amiloide en la médula ósea, por ejemplo, que es muy común en pacientes con mieloma asintomático, sin tener necesariamente afectación renal o afectación cardíaca, van a estar excluidos de ensayos clínicos nada más porque tienen ese factor. Pero es muy importante en pacientes que tienen mieloma considerado asintomático o smoldering o quiescente, o pacientes que tienen gammopatía monoclonal con 6, 7%, 8% de células plasmáticas en médula ósea, porque las banderas rojas que les comentaba Eloisa son importantes en ese grupo, porque el amiloide debemos pensar que existen entre 8 o 9% de células plasmáticas como mediana. Algunos centros reportan 10, que es en el borde de lo que le llamamos mieloma. Entonces, muchos pacientes son categorizados con gammopatía monoclonal de significado incierto, mieloma sintomático, porque no tienen síntomas de mieloma, pero pueden tener amiloide. Entonces, en esos pacientes es más importante demostrar que tienen amiloide cuando todavía no hay daño a órgano, porque es lo que quieres prevenir. En un paciente con mieloma sintomático, vas a tener que tratar el mieloma como lo tratamos convencionalmente. Entonces, como les decía Eloisa, hay como 40-50% de pacientes con amiloide de cadena ligera que tienen 10% o más de células plasmáticas. Eso los califica como mieloma. Pero la biología de muchos de esos pacientes es diferente. Las células plasmáticas producen cadenas ligeras que se pegan, cadenas ligeras que van con trofismo a ciertos órganos. En esos pacientes o aquellos que tienen la gammopatía monoclonal de significado incierto basado en las células plasmáticas en médula ósea, en ellos es más importante identificar estas banderas de alto riesgo. Si el paciente tiene macroglosia, si el paciente tiene neuropatía, si el paciente tiene alguna proteinuria basada en albúmina sin ser diabético, pacientes que tienen albuminuria de más de 1 gramo que no son diabéticos, tienes que pensar ya sea en gammopatía monoclonal de significado renal, de las cuales amiloidosis es una de ellas, enfermedad de depósitos de cadena ligera o cadena pesada, pacientes que además tienen alteraciones de la fosfatasa alcalina sin que haya una causa evidente, que es otro marcador de afectación hepática, pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo o que tienen parestesias sin que tengan como tal datos de mieloma, pacientes que además nosotros en nuestro centro desde hace unos años les hacemos NT-proBNP, péptido natriurético a todos los pacientes con gammopatía monoclonal. Y tenemos un programa de escrutinio para tratar de encontrar amiloide. Por ejemplo, en la Clínica Mayo hacen, en lugar de hacer la inmunofijación, hacen un estudio que se llama fijación de masa o MassFix, donde ven la glucosilación de la cadena ligera. Particularmente los que tienen capa son pacientes que si tienen un nivel de glucosilación del componente monoclonal, tienen más riesgo de hacer amiloide, de que esa sea la representación del amiloide. Entonces, esos factores te dan como tal un poco de riesgo.
pacientes que tienen proteinuria sin explicación o pacientes que tienen algún grado de neuropatía, habitualmente son referidos para evaluar eso. En ese tipo de pacientes, si le haces un estudio si el paciente tiene muy poco daño a órgano, le haces un aspirado de grasa umbilical y la posibilidad de encontrar en ese tipo de paciente amiloide es menos. Si un paciente tiene amiloide sistémico y le haces un aspirado de grasa umbilical, la sensibilidad de la grasa para el diagnóstico de amiloide de cadenas ligeras es más alto, entre 83 y 84%. Y si le combinas con la médula ósea, la sensibilidad se incrementa al 93%. Entonces, recientemente nosotros reportamos en un abstract nuestra experiencia con pacientes con gampatía monoclonal de significado incierto que tenían o alteración de cadenas ligeras o incremento del péptido natriurético, alteraciones neurológicas o que tenían algún dato que fuera de estas banderas rojas para amiloide. Les hacíamos un aspirado de escrutinio y un aspirado de la médula ósea. Lo que encontramos es solo 3 pacientes que el estudio de escrutinio con estos 2 exámenes demostró amiloide, pero los 2 tenían una proteinuria mayor a 1 gramo sin ser diabéticos. Entonces, en realidad, el riesgo de sospecha era más alto, no que el estudio de escrutinio como tal no lo diera, sino que en esos pacientes teníamos que hacerlo y por brindarles los estudios que necesitaban, los diagnosticamos antes que si el paciente ya llegara con falla renal importante, con una proteinuria más grave. Entonces, el escrutinio de amiloide en estos días es algo que como tal es importante. Siempre hablamos de incrementar el reconocimiento de la enfermedad, de educar a los médicos para el reconocimiento de esta, pero la verdad es que no tenemos buenos biomarcadores para encontrar esto. El grupo español ha encontrado alteraciones inmunofenotípicas en la médula ósea que se asocian más a lo que le llaman la firma del amiloide, firma inmunofenotípica del amiloide, y se presentó un abstract en el congreso pasado en cuanto a ese sentido, de lo que le llaman el MGUS-like, con ciertas características peculiares para los pacientes que desarrollan amiloide. Entonces, el hecho de lo que buscas tiene también el principio de qué vas a hacer cuando lo encuentres. Entonces, si tienes ya un paciente que tiene mieloma sintomático, que tiene nefropatía por cilindros, que tiene falla renal, que sabes que tienes que tratar con mieloma, tratar de buscarle amiloide en el tejido no hace diferencia. Sí, obviamente es importante que sepas si tiene falla cardíaca asociada al amiloide, porque eso te va a modificar la dosis que utilizas del medicamento, qué tan agresivo eres, el utilizar otros medicamentos que potencialmente pueden ayudar al amiloide, ser más agresivo cuando la clona está todavía presente, pero el utilizar el escrutinio de una manera muy agresiva cuando sabes que vas a tener que tratar al paciente con mieloma sintomático no tiene como tal sentido. La Clínica Mayo reportó que en los pacientes con mieloma asintomático, si les buscas amiloide en la médula ósea, entre el 10 a 20% pueden tener depósitos de amiloide sin tener amiloidosis sistémica, sin tener afectación cardíaca o renal. Entonces, si a un paciente le haces un estudio de Congo rojo sin que tenga factores de riesgo, le encuentras amiloide, ese paciente va a estar excluido si en algún momento desarrolla mieloma sintomático de cualquier ensayo clínico para mieloma. Entonces, es la disyuntiva de me va a cambiar un poco lo que tenga que ser. Si es un mieloma asintomático, al encontrar amiloide, en los criterios de hace 10 años era un factor de los que le llamábamos evento definitorio de mieloma, una razón para tratarlos. Ahí a lo mejor vale más la pena ser más agresivo. En pacientes que tienen mieloma sintomático que los vas a tratar de cualquier forma, lo importante es hacer la evaluación de los órganos que pueden estar afectados más que como tal estar tratando de encontrar una biopsia que sea positiva. Entonces, esa es como la filosofía que tienes que considerar en estos pacientes y en función de eso es qué tanto lo que voy a hacer va a cambiar lo que hago, no solo para el pronóstico, sino para el tratamiento del paciente. De acuerdo, un tema muy interesante. Ahora, moviéndonos un poquito, hay varias preguntas también sobre pues, los estudios de seguimiento para evaluar la respuesta y la periodicidad para hacerlos. Entonces, quisiera preguntarles, como en diferentes aspectos, primero al doctor Padilla, empezando por la rutina en un hospital público en la Ciudad de México, después Eloísa en cuanto a su experiencia de que conoce cómo es en América Latina esto, y finalmente al final a Víctor, ¿cómo cree que debería de ser lo ideal en cuanto a seguimiento de qué tan seguido medir cadenas ligeras, las otras pruebas para medición de la enfermedad y qué tanto es el acceso para medir enfermedad mínima residual y en qué momentos deberíamos de estarlo haciendo? Entonces empezamos con el doctor Padilla. Y generalmente nosotros, posterior a una línea de tratamiento, por ejemplo en la fase de inducción,
Posterior a 4 o 6 ciclos de tratamiento, hacemos la evaluación de la respuesta, hacemos generalmente un aspirado de médula ósea para ver qué respuesta morfológica lograron. Solicitamos inmunofijación de proteínas y cadenas ligeras libres. Normalmente la enfermedad mínima residual nosotros no tenemos acceso en la institución, pero disponemos de algún convenio con algún laboratorio que se puede realizar a menores costos para los pacientes. Generalmente los estudios se lo estamos realizando a los pacientes entre cada 4 o 6 meses aproximadamente, dependiendo de la fase clínica del tratamiento que esté llevando. De acuerdo. Eloísa, lo que conoces sobre pues, la situación en América Latina al respecto. Bueno, como comenté, hay deficiencias que ya comentamos sobre el acceso a los estudios que son rutina para el control de respuesta de la enfermedad. Nosotros hacemos, dependiendo un poco de la situación clínica, a veces le hacemos el control inmunoproteico mensual, otras veces cada 2 meses, pero en general en el debut somos bastante más, sobre todo en los primeros 3 meses para evaluar la respuesta al tratamiento, hacemos la rutina que comentó el doctor Padilla, recordar el estudio de las cadenas livianas libres para los pacientes con mieloma cadenas livianas, que bueno, como ya mencionamos, no está disponible en la amplia mayoría de los centros públicos, aunque sí en los privados, y por supuesto también para los pacientes con amiloidosis, ¿no? Y después, en cuanto al estudio de la enfermedad residual, estamos haciendo un estudio en la región sobre la disponibilidad de los estudios para evaluar la enfermedad medible residual. Y en este sentido, lo que hemos encontrado en 14 países, que son los que han respondido a la encuesta, es que el estudio más disponible es la citometría de flujo. Existe una amplia disponibilidad de citometría de flujo, sobre todo 8 colores y 6 colores. Muchos de los centros que reportan utilizan Euroflow, o sea que existe una validación de esos resultados estandarizada. Y después otros estudios como Next Generation Sequencing y otros estudios más novedosos están muy escasamente disponibles. Lo que sí hemos, nosotros en ese trabajo, que todavía no está terminado, no está reportado, son datos preliminares, lo que hemos constatado es que de repente puede generarse una confusión en lo que es la oportunidad para medir la enfermedad residual, y hemos constatado que existe intento de detección de la enfermedad residual en pacientes que, por ejemplo, están en respuesta parcial o en muy buena respuesta parcial y todavía tienen una enfermedad medible por las técnicas estándar. Entonces, digo, son estudios caros, son estudios que tienen su utilidad, hechos en el paciente que ha logrado una respuesta completa. Otro punto, estamos hablando acá de lo inmunoproteico, otro punto es la enfermedad residual por imagen, y en este sentido, bueno, el PET-CT es el estudio ideal para poder evaluar la respuesta imagenológica, pero como ya comentamos, solo 1/3 de los centros públicos lo tiene habilitado, y no todos tienen la habilitación, aún en los centros públicos y privados con disponibilidad del estudio. No en todos los centros está avalado el pedido del PET-CT para detección de la enfermedad residual por imagen. También, además, esto requiere un expertise del centro que informa, porque, bueno, no es que el estudio va automáticamente a generar el informe, sino que hay que lograr una interpretación, y para eso se requiere una curva de aprendizaje que probablemente todavía no se ha logrado en la mayoría de los centros. Así que nosotros hacemos la evaluación convencional, como comentó el doctor Padilla, y en nuestro país lo que hacemos con el paciente en remisión completa es la citometría de flujo 8 colores por Euroflow como método de detección de enfermedad residual. Por ahora el estudio de PET para enfermedad residual no lo tenemos habilitado.
Es una pregunta muy interesante para mí por muchas razones. La primera es, cuando yo me fui de México, siempre pensé en regresar a México, entonces mi idea era de lo que uno supuestamente tiene que hacer, qué es lo que prácticamente puede hacer uno cuando regrese a un lugar donde no tienes acceso a eso. La verdad es que al principio es como todo. Es una foto que vas a tomar y tienes que ver cómo están los colores de esa foto, cómo están las características de los miembros de esa fotografía, porque es lo que vas a utilizar para comparar con el tiempo. Entonces, la característica del mieloma es, primero, que tenemos un componente monoclonal que en la gran mayoría de los pacientes es fácil de detectar. Entonces, el estudio de electroforesis no es costoso, pero lleva entre 1 o 2 días para hacerlo. No es algo que es manual, es algo que se tiene que hacer, pero es algo que se puede llevar en la gran mayoría de los centros, pero es algo artesanal. Tienes que hacer correr el gel, tienes que poner los anticuerpos, los tienes que dejar por una noche. Entonces es algo que lleva un par de días hacerlo, es algo que es laborioso. El hacer la inmunificación lleva también tiempo. Pero el hecho de que la gran mayoría de los pacientes tienen un componente monoclonal y que tú lo puedes diagnosticar al momento del diagnóstico te ayuda a tener esos colores o esas partes de la fotografía para decidir qué es lo que tienes que utilizar cuando el paciente está siendo tratado y para definir la respuesta o la posibilidad de una progresión. Entonces, el 60-70% de los pacientes con mieloma tienen una cadena pesada. 15 a 20% tienen solo cadenas ligeras y entre el 10 al 15% tienen cadena pesada y cadena ligera. Entonces, hay un 40% de pacientes que la cadena ligera va a estar siempre alterada en pacientes con mieloma y hay un 50% que solo va a tener cadena pesada y la gran mayoría que no es secretor, donde tienes que hacerte valer de estudios de imagen o de estudios de la médula ósea. Pero la realidad es que cada paciente es diferente y sus marcadores o los colores de su fotografía son diferentes. Entonces, en función de eso es decidir cuándo y cómo se hace. Un paciente que tiene enfermedad recaída bioquímica le lleva alrededor de 6 meses en que la recaída bioquímica se transforma en recaída clínica. Y lo mismo pasa en un paciente que tiene enfermedad residual negativa, donde la clona reaparece, el tiempo que lleva entre la reaparición de la clona y la reaparición del marcador bioquímico de la enfermedad es alrededor de 4 a 6 meses. Entonces, lo que le estoy diciendo no es como para decirles cuál es la mejor manera de utilizarlo, sino que en cada paciente, en función de lo que tienen al diagnóstico y en función de lo que tiene tu centro, tratar de definir qué tan seguido lo vas a hacer. En cuanto a lo que es la evaluación de enfermedad residual mínima, una de las cosas más importantes es para qué hacer una enfermedad residual mínima negativa, ya sea por inmunofijación, por inmunofenotipo o por estudio genético, si no te va a cambiar el tratamiento. Entonces, si no tienes acceso, no vas a obligar al paciente a que pague un estudio en el cual no va a tener ninguna importancia. Si te hace un sentido de cambio o te ayuda a que el paciente tenga acceso a algo diferente, vale la pena entonces tratar de sacrificar un poco el costo. Pero en realidad hoy en día lo utilizamos en ensayos clínicos y tiene el potencial de ser un marcador de un surrogado de supervivencia y de hacer ciertos cambios, pero en países como el nuestro, tratar de utilizar ese marcador en pacientes, por ejemplo, que todavía tienen un componente monoclonal detectable, no tiene sentido. ¿Cómo evaluar la enfermedad residual? Hay gente que dice, bueno, la enfermedad residual por PET. Si tienes una lesión y la evalúas por PET, ya no es una enfermedad residual mínima, es una enfermedad macroscópica que la puedes ver en un estudio de imagen. Entonces, en realidad es utilizar estudios que te van a hacer el cambio en cuanto a la función clínica. Y hoy en día la enfermedad residual negativa no tiene en realidad implicación en la clínica práctica, a menos que sea un ensayo clínico o a menos que tú tengas acceso a medicamentos que puedes cambiar. Por ejemplo, como veíamos en los pacientes en el estudio del máster, donde hacen la enfermedad residual y puedes intensificar o parar el tratamiento en función de eso. Ahí, por ejemplo, estás tratando de utilizar ese surrogado para decidir en qué pacientes no debes sobretratar y en qué pacientes tienes que tratar más, porque lo que importa no es solo tener un solo valor negativo, sino que se sostenga la negatividad por más tiempo. Pero, como les decía, si los estudios de enfermedad residual no te van a cambiar tu tratamiento, el tratar de utilizar dinero en algo que no te va a cambiar el manejo no tiene como tal mucho sentido. Yo preferiría pagarle a un paciente otros estudios o darle un medicamento que puede comprar 3 meses de talidomida en lugar de pagar un estudio de enfermedad residual que no tiene sentido. Y hacerlo cuando todavía tienes componente monoclonal detectable tampoco tiene sentido. Por ejemplo, en pacientes que muchos no tienen la manera de utilizar cadenas ligeras, al menos seguirlo con un estudio de 24 horas de una manera más continua tiene más sentido
en lo que puedes conseguir enfermedad de medir la cadena ligera quizá cada 6 meses. Pacientes, por ejemplo, que tienen amiloides, es importante medir los dos, pero si no tienen acceso a cadenas ligeras, al menos tratar de utilizar dentro de lo que tienes, tanto como sea posible, los estudios que te ayuden a decidir el tratamiento o que te ayuden a decidir que el paciente está progresando. Y la verdad es que cada centro va a tener diferencias de acceso y esas diferencias, el mexicano es muy creativo, es utilizar tu creatividad para dentro de lo que tienes, cómo lo puedes utilizar en beneficio de tu paciente. Entonces eso es lo que en realidad tiende a ser más importante que decir cuál es lo ideal de cómo seguir a un paciente. Si al final quieres utilizar estudios de FISH, pero el FISH no te cambia el tratamiento porque no tienes acceso a tratamientos diferentes, hacer un estudio de FISH no tiene sentido si ese dinero lo puedes invertir en darle 3 meses de tratamiento, de un tratamiento mejor. Entonces es utilizar a veces el sentido común y dentro de lo que tienes, lo mejor, para que puedas comparar como tal los colores de esa fotografía del principio y utilizarlos en el futuro para decidir cuándo se requiere tratar al paciente de una manera diferente, cuándo el paciente está progresando y requiere tratamiento. De acuerdo, pues muy interesante. La verdad es que todavía se quedaron muchas preguntas en espera, pero creo que por cuestiones de tiempo ya no nos da tiempo de tocarlas. Creo que seguramente todos, si tienen alguna pregunta en específico para alguno de ellos, lo podrán contactar por correo electrónico y estarán encantados de contestarles sus dudas, pero bueno, ya son casi las 9 y me imagino que el doctor Mellón querrá dar algunos comentarios finales y de clausura de esta sesión. Y yo pues les agradezco mucho a los 4 desde la presentación del caso y esta sesión de preguntas y respuestas que ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, Roberta. Bueno, yo estoy muy contento. Esta sesión y particularmente no solamente las presentaciones, sino este buen tiempo que se dedica a preguntas y respuestas, creo que ha sido de gran utilidad. Agradezco mucho tanto a Eloísa como a Víctor el interés y el grado de aplicabilidad de sus comentarios para nuestra región. Creo que eso hace una gran diferencia en solamente oír una plática de un experto que habla de lo último de mieloma, el tener esta aplicabilidad y estos comentarios que ellos han hecho de forma muy enriquecedora es magnífico. Le agradezco mucho también a la doctora Alejandra Núñez, al doctor Alejandro Padilla por la presentación del caso, y es muy útil este formato, la participación de los centros formadores de hematólogos en nuestro país, tanto de los residentes como del profesor que acompaña a su residente, es algo muy útil y lo seguiremos haciendo. Y bueno, por supuesto, a la audiencia que ha sido numerosa. Espero que estén de acuerdo conmigo en que ha sido una sesión muy completa y sobre todo muy útil para nuestra práctica enfocada al mieloma, o tal vez deberíamos decir, ¿de qué estás enfermo? De mieloma, no, más bien de mielomas. Tengo mielomas porque lo que nos mostraba el doctor Jiménez de las clonas que desde un principio existen y otras más que en la evolución clonal existen, pues más bien tenemos mielomas que una sola enfermedad de mieloma. Pero agradezco mucho pues la participación, muchas gracias por la presencia a los hematólogos y que pasen ustedes muy buenas noches. Hemos comprometido un tanto a la doctora Eloísa y a Víctor para que nos acompañen en el Congreso Anual de Hematología. Esta pareja ha sido excelente en sus comentarios y en sus aportaciones. Esperemos tenerlos con nosotros. Muchas gracias a todos y que pasen una muy buena noche. Gracias. Solo agrego en un minuto lo que se me había olvidado, que acuérdense que hay un botón ahí donde pueden apretar para descargar sus constancias de la sesión. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.